Buenas tardes a todos. Estoy muy contento de estar aquí para compartir mi experiencia como entrenador de relevos y también de velocidad. Y también muy feliz porque, bueno, quizás Arturo no lo sepa, pero estoy aquí en la tierra de mis ancestros. Mi abuelo era andaluz y, bueno, él se fue de España en 1936. No es necesario recordar lo que ocurrió aquel año. Bueno, y toda mi familia era de origen español. Lo que ocurre es que, bueno, debido a aquella fuga de España, pues ellos siempre evitaron hablar español delante de mí, excepto para los cuchicheos. Mi intervención hoy aquí pues va a tratar sobre todo de los dos componentes fundamentales en los cuales yo baso mi entrenamiento. La planificación del trabajo de musculación y el de velocidad. En la introducción abordaré el tema de la velocidad y el ser humano desde un punto de vista histórico. Abordaremos qué es la velocidad y haremos un análisis de los 100 metros de máximo nivel a través de la amplitud, la frecuencia, las fuerzas medidas y el rendimiento. Y hablaremos también de la planificación del velocista a través de esa articulación entre la musculación y la velocidad. También hablaremos de los principios del entrenamiento de la musculación tal cual yo la abordo con mis atletas en el INSEP. Y tomaré como referencia para ello el entrenamiento para el Campeonato de Europa o para los últimos Juegos Olímpicos de Jimmy Bicot. Como último punto en el tema de la planificación abordaré el entrenamiento de la velocidad en función de los procedimientos utilizados en las diferentes sesiones. Hablaremos de la carga de entrenamiento y de su reparto a través de toda la temporada. Y terminaremos hablando de los amplificadores de la velocidad. A modo de introducción, decir que la velocidad ha permitido a nuestros antepasados huir de muchos depredadores, y eso es un hecho histórico. La velocidad siempre ha fascinado al ser humano y siempre hemos intentado batir récords, que sea récord de velocidad con el tren, con el coche o con la moto. De hecho, los españoles sois buenísimos en las carreras de velocidad con moto. Desde Jim Hines, que fue el primer velocista que bajó de 10 segundos en 100 metros, ha habido una evolución muy pequeña del récord del mundo de los 100 metros, puesto que en 41 años la mejora apenas ha sido de 43 centésimas. Y si nos referimos a Usain Bolt, que él pues ha dado una patada importante al récord del mundo, observamos que los progresos son muy escasos, lo que dice muchísimo de la complejidad del entrenamiento de velocidad. Esa complejidad es la que hace sentirse a los entrenadores fascinados por el entrenamiento y encontrar la pasión y las ganas por entrenar, ¿no? Y en mi caso, pues ya son 21 años haciéndolo. Entonces, ¿qué es esto de la velocidad? Cuando yo estoy en el entrenamiento, en la pista, muchas veces me preguntan qué tengo que hacer para mejorar mi velocidad. Y a mí casi me apetece haceros a vosotros la misma pregunta. La cualidad física de velocidad como tal no existe. Es más bien un conglomerado articulado y equilibrado de diferentes cualidades. Fuerza, técnica, explosividad, flexibilidad, psicología. Y ahí lo tenéis representado con esa figura. Esta figura tiene 12 caras, pero podríamos tener 24. De hecho, cada uno de vosotros podría darme una condición de mejora de la velocidad. Por tanto, el rendimiento en velocidad va a estar relacionado con diferentes parámetros. Las cualidades energéticas que todo el mundo conoce, las musculares, debido a la necesidad de una importante producción de fuerza, la cualidad de rigidez musculotendinosa, una rigidez musculotendinosa que permite, ya sé que ha estado por aquí el pasado año Alain Piron hablando de la tensión en el rebote. Pues esa elasticidad muscular está muy relacionada con esa rigidez, las cualidades técnicas y mecánicas que nos permiten tener
una forma de correr económica. En mis más de 20 años de experiencia como entrenador, estoy convencido que el sprint es una carrera táctica. Como sé que luego hay un turno de preguntas, pues estoy tratando de despertar vuestra curiosidad acerca del tema. Y también las cualidades psicológicas intervienen en la capacidad de velocidad. Cómo abordar la prueba, el antes, el durante, el después, lo que ocurre en la cámara de llamadas, la observación de los mejores corredores y el análisis profundo de la carrera de 100 metros pues va a permitir orientar la toma de decisiones dentro del proceso de planificación del trabajo. Con respecto al análisis de la carrera de los 100 metros, pues en el caso de la élite, los mejores consiguen velocidades instantáneas que rondan los 12 metros por segundo. Si no recuerdo mal, creo que son 44,72 kilómetros por hora en el caso de Usain Bolt. Observamos amplitudes de zancada que van desde los 2,50 metros a los 2,70, entre 41 y 45 zancadas en una carrera de 100 metros. Con frecuencias de 4,6 a 4,9 zancadas por segundo. La fuerza medida en el impulso sobre los tacos de salida rondan los 1500 newtons. Y a máxima velocidad, pues el velocista soporta sobre su apoyo entre 3,5 veces y 4 veces su peso corporal. El rendimiento va a estar muy relacionado con la cantidad y la calidad de las fuerzas realizadas contra el suelo, también a la capacidad de realizar acciones motrices muy rápidas en un tiempo muy breve. Encontramos tiempos de contacto en los sprinters de élite que rondan las 8 o 9 centésimas de segundo. Y sobre todo, un desplazamiento de la cadera a lo largo del apoyo, desde que se entra al mismo hasta que se sale de él, que representa algo más de lo que mide el total de la pierna. En cuanto al análisis de los 100 metros, bueno, si nos vamos al récord del mundo de Usain Bolt, hemos observado cómo en la salida, en la fase de mayor aceleración, hasta los 40-50 metros, hemos observado amplitudes de zancada de 2,50 y frecuencias de 4,48 zancadas por segundo. Alrededor de los 40 metros ya se observan velocidades claramente superiores a los 11 metros por segundo, y después de esta fase de gran aceleración viene una fase entre los 50 y los 70 metros, otra fase de una aceleración bastante menor. Es en esta fase donde se alcanza la máxima velocidad. De hecho, vemos ahí como a los 70 metros alcanza una velocidad de 12,35 metros por segundo, con una amplitud de zancada de 2,70 metros y una frecuencia de 4,6 zancadas por segundo. Y a continuación viene una fase que pues podemos llamar de deceleración o de mantenimiento de la velocidad, que va desde el 80 a los 100 metros, donde Bolt alcanza 2,83 metros de amplitud de zancada para una frecuencia de 4,3 zancadas por segundo. Luego podremos abordar esta relación entre la frecuencia y la amplitud durante las preguntas. Bueno, ahora hablemos del análisis de la salida. El rendimiento en los primeros 40 metros va a depender del aumento de la tasa de fuerza y sobre todo del nivel de explosividad concéntrica. La fuerza máxima es el parámetro predominante en la fuerza de despido de los tacos de salida y en los primeros apoyos. Para ilustrar este argumento, si tomamos la fórmula de la potencia como la fuerza por la velocidad, en esta fase de salida el factor fuerza es el predominante. Como ya vimos antes en la descripción de los 100 metros de Usain Bolt, la velocidad va a aumentar muy rápidamente y de hecho va a llegar a superar en importancia a la fuerza. A partir de los 40 metros pues nos encontramos en un equilibrio más o menos entre la fuerza y la velocidad. Bueno, y llega la fase de máxima velocidad, que es aquella entre los 50 y 70 metros en la que pues el velocista alcanza su máxima velocidad. Bueno, ahí en el vídeo pueden observar cómo mediante un aparato llamado Cosmos
que utilicemos en el entrenamiento, bueno, pues los velocistas pueden llegar a alcanzar velocidades de hasta 52 km por hora, es decir, algo que Jimmy Vico todavía no ha conseguido. Cuando utilizamos este aparato solemos hacer alrededor de 4 o 5 series, pues es decir que Jimmy Vico bate el récord del mundo en cada una de las series. El factor predominante en esta fase de la carrera es la fuerza reactiva, es decir, un tipo de explosividad de base pliométrica. El velocista debe permanecer indeformable gracias a sus cualidades de rigidez músculo-tendinosa, producto de un trabajo de compactación y también de un trabajo técnico. Es la necesidad de proyectarse con la mayor eficacia, que además va a permitir a la cadera pasar por encima del apoyo a una velocidad rapidísima en esas apenas 8 o 9 centésimas que dura el apoyo. Y aquí, volviendo a esa fórmula de la potencia, que es fuerza multiplicada por velocidad, observamos cómo es la velocidad la que se hace predominante sobre la fuerza. En cuanto a la fase de deceleración, esa fase que ocurre entre los 70, digamos entre los 70, 80 y la meta, decir que la pérdida de velocidad no se debe a factores relativos a la pérdida de fuerza, sino a la degradación del aporte energético que no va a garantizar el mantenimiento de un buen nivel técnico. Las modificaciones químicas en la estructura muscular van a tener consecuencias en el nivel de coordinación del atleta y, consecuentemente, sobre la mecánica de la carrera.